Quien le habla es Doris Rojas Peña, soy enfermera, probablemente igual que la gran mayoría de ustedes, con muchos años de trabajo en todo lo que corresponde al área niño, específicamente en CRED e inmunizaciones, y que formo parte del equipo de la Dirección Ejecutiva de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Dirección que recién a partir del año 2017 se denominó como tal, porque nosotros venimos desde hace muchos años siendo parte de una dirección general y pasamos de ser una estrategia de intervención a ser una dirección ejecutiva en estos últimos tiempos. Una dirección en el entendido de que abarca mucho más actividades de las que nosotros veníamos ejecutando y responsabilidad también en función a todas las tareas que nos toca ejecutar como tal. Dentro de las actividades que están enmarcadas en la Dirección de Inmunizaciones están las elaboraciones de toda la normatividad, la misma que forma parte de todo nuestro accionar como personal de salud, como enfermeras o como parte del equipo de enfermería, y que tiene a su cargo esta actividad puntual de inmunizaciones. Una de las actividades que están netamente ligadas a enfermería, al igual que CRED, que probablemente en estos últimos tiempos ha venido presentando muchas dificultades en razón a que las coberturas en estos últimos años, las que son óptimas, no nos están acompañando en la misma, ¿no? En el año 2013 nosotros hemos caído con el tema de coberturas óptimas a lo largo del año. Para el año 2014 hemos intentado fortalecer un poco este tema, sobre todo en Lima Metropolitana, y para el año 2015 y 2016, con intervenciones puntuales que se hizo, se logró un poco incrementar las coberturas en estos últimos años. Para el año 2017 y en lo que vamos del 2018, seguimos en ese intento. Se ha trabajado mucho el tema de intervenciones muy puntuales, con vacunas muy específicas para que se pueda evidenciar de alguna manera el trabajo que viene ejecutando todas nuestras colegas a lo largo del país. Pero sin embargo, tenemos muchas dificultades. Nosotros como Dirección de Inmunizaciones tenemos un conjunto de normatividad que nos rigen y que a partir de las mismas nos indican exactamente hasta dónde llegan nuestras competencias, hasta dónde podemos ser sancionadas si es que no ejecutamos y no cumplimos la normatividad que es emitida por el Ministerio de Salud, y que además nos permite poder conocer exactamente todo lo que está enmarcado en la normatividad. Nosotros tenemos en estos últimos años, o mejor dicho, en el año 2018, solamente se ha emitido una resolución, que es la 068, la que se evidencia en la inclusión de la vacuna contra la varicela. Pero en el año 2017 nosotros trabajamos una normatividad, la 446, que solamente amplía el rango de ejecución de las actividades puntuales que corresponden a la vacuna contra influenza, tanto para adultos como para niños. Y ahí específicamente nos dice de que ya no estaba dirigida a una población determinada, sino que estaba enmarcado en la atención o la necesidad que tiene el ciudadano a solicitar la vacuna. Entonces, en otras palabras, estaba abierta para que se pueda vacunar a toda la población que lo demandaba o que lo solicitaba, o que lo solicita hasta ahora, ¿no? En el año 2017 también nosotros trabajamos el tema y la normatividad sobre el manejo de la cadena de frío, la misma que venía de muchos años, que no había sido actualizada,
pero que sin embargo tuvimos la oportunidad de que el año pasado se aprobara una normatividad donde específicamente está señalado todas las actividades que están embarcadas en el tema de cadena de frío. En el año 2016 nosotros se trabajó también como Ministerio de Salud la normatividad que estaba relacionada al Esquema Nacional de Vacunación. Es la misma que nos está rigiendo, porque si ustedes han tenido la oportunidad de poder leer, las dos últimas resoluciones que se emitieron nacen de la 651, porque solamente las dos que se han aprobado en el año 2017 y 2018 solamente habla de inclusión de la vacuna contra la varicela y ampliación de la vacunación en lo que corresponde a influenza, ¿no? De igual manera nosotros tenemos normatividad que también nos rigen, como aquellas que hablan acerca de las buenas prácticas del almacenamiento de los insumos, y dentro de ellas está incluida las vacunas y las jeringas. Tenemos normatividad que también nos indican exactamente el uso del padrón nominal en relación a la meta física que esté establecida o que se tendría que establecer por cada región, y la misma que se debe de ejecutar y que finalmente termina con una cobertura en todos los niveles, ¿no? Tanto nacional, regional como local. La normatividad que nosotros estamos utilizando y que estamos ejecutando, como les mencionaba, nace de aquella que se elaboró en el año 2016. Ahí está enmarcado todo nuestro esquema. La misma que está direccionada por grupos etarios. Puntualmente nuestra norma dice que se resuelve en el primer artículo aprobar la norma técnica de salud, la número 080, la versión 4, donde está incluido el esquema nacional de vacunación, y además nos da todas las pautas que corresponden a la ejecución de la actividad propia del personal que ejecuta esta actividad. Nos dice puntualmente en qué está enmarcada, en grupos etarios, con qué vacunas específicas, y además nos señala la responsabilidad que se tiene tanto desde el nivel nacional como hasta el nivel local o el nivel operativo, como normalmente se conoce, ¿no? Bueno, y en ella además, en los otros artículos nos señala que esta debe de ser difundida a nivel nacional, que cada nivel tiene ciertas competencias que le asisten de tal forma que esta se debe de dar o se debe de cumplir en todo el territorio nacional, y que está dirigida tanto al nivel a los establecimientos MINSA y no MINSA, y además a los privados, aquellos que han establecido algún tipo de convenio con el Ministerio de Salud o con, en el caso de las regiones, con los gobiernos regionales o las direcciones regionales de salud, y en el caso de Lima Metropolitana con las direcciones integradas de salud que se encuentran ubicadas acá en Lima Metropolitana. En nuestra norma técnica de salud, la misma que es aprobada con la resolución, nos dice claramente con qué objetivo se hizo esta normatividad o se elaboró esa normatividad, con qué finalidad, y además nos indica el ámbito de aplicación. Es lo que le mencionaba, que esta norma técnica de salud debe ser aplicada y debe de cumplirse tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces todos se rigen bajo esta normatividad. Si existe un vacunatorio privado que es acreditado por el Ministerio de Salud, tiene que ser bajo esta normatividad, además de las otras normas como la de servicio, que exactamente nos dice dónde debe de estar ubicado el vacunatorio, qué infraestructura debe de tener, pero específicamente la que está ligada a inmunizaciones y que evalúa todo lo que es el vacunatorio es bajo esa normatividad. Y nos indica bajo esa normatividad y la de cadena de frío, que nos indica exactamente qué es lo que debe de contar el vacunatorio para que pueda ser acreditado. O le dan la acreditación o no le dan, si es que pasara por un tema que hay algunas faltas que se puedan presentar. Entonces, esta norma técnica de salud tiene que ser aplicada en todo el ámbito nacional.
Y además nos indica que es obligatoria que todas las vacunas y las jeringas y además los equipos y complementos de cadena de frío son totalmente gratis. O sea, no se cobra por el servicio de inmunizaciones porque las vacunas y las jeringas son compradas con todos los impuestos de cada uno de nosotros. La compra se hace a nivel nacional y la distribución se hace a nivel regional. Y en el interior de las regiones, la distribución de las vacunas se hace a todos los establecimientos de salud, llámese centros, puestos, hospitales o maternos infantiles. Muchos de ellos que tienen una población asignada, como los centros y puestos de salud, y otros no, porque atienden a la demanda, como los maternos y como los hospitales, que ellos no tienen una población asignada. Históricamente se programan las vacunas o todos los insumos y además de la metafísica de acuerdo a la tendencia de las atenciones que se vienen dando. Y nosotros, como un tema puntual, indicamos de que deben de ser aquellas atenciones que se han dado en los últimos 3 años, que vendría a ser como referencia una población estimada a hacer vacunar año a año, ¿no? Y esa es la dinámica que se utiliza con los hospitales y los maternos, a excepción de algunos hospitales que en el interior de las regiones tienen una población asignada. Tienen un número de niños recién nacidos, menores de 1 año, de 2, de 3, de 4 años y además tiene un número puntual de personas mayores de 5 años a ser vacunada. Pero eso es relativo, ¿no? Porque va enmarcado según la estructura cómo se maneja en cada región. Finalmente, la normatividad nos indica exactamente cuál es nuestro esquema de vacunación. Y ya nos dice, con todas las incorporaciones que se han dado desde las vacunas, que ahora contamos con 16 vacunas. La última vacuna que se ha incluido es la vacuna contra la varicela. Y la que se está trabajando, porque se está trabajando una normatividad nueva, que ya ha sido presentada a la ministra y a la viceministra el día de ayer, estamos incorporando la vacuna de neumococo para el adulto mayor. Vamos a vacunar o se pretende vacunar a la población adulta mayor de 60 años a más. Estamos inicialmente considerando solamente una meta estimada del 30% de los adultos mayores. Pero los adultos mayores con comorbilidad, porque imagínense, son cerca de 3 millones de adultos mayores de 60 años y solamente estamos considerando el 30%, que es 1 millón de dosis de vacuna. Progresivamente, cuando se incluye una vacuna en un esquema de vacunación, esta no ingresa con la población estimada a vacunar del 100%. Progresivamente se va incluyendo una corte más de personas a ser vacunadas. Entonces estamos iniciando, se pretende ingresar con el 30% para que los años posteriores se incremente un 5 o un 10% más y de alguna manera llegar a una corte mínima del 30% o de lo contrario de 50 más, ¿no? Ese es el estimado. ¿Cómo está? Ese es el estimado de la población que pretendemos conocer. Otra de las cosas que se está trabajando en la normatividad es vacunar a las gestantes con la vacuna DTA celular. Y según las investigaciones que se han estudiados o que se tiene en mano, solamente le debemos de aplicar una dosis de esta vacuna y solo se va a vacunar a aquellas gestantes que estaría según su semana gestacional, entre las 26 a 37 semanas. O sea, en ese periodo nada más se pretende vacunar. Se dice, y según los estudios, es de que en ese rango de fechas estimadas de semanas de gestación, la vacuna es más efectiva y por lo tanto la inmunidad, tanto para ella como para su niño, es mucho mayor. Esa es otra de las inclusiones que se están considerando y además se está dando ciertas modificaciones a ciertos criterios de programación, pero todo ello a partir de que es aprobada la norma técnica. Nosotros estimamos que se apruebe en este mes. De ser así, la utilización de las vacunas que se está incluyendo
se van para el año 2019, probablemente con una diferencia para el manejo de los adultos mayores, porque sí contamos con la vacuna de neumococo y ellos puedan hacer que la inclusión para este año sea efectiva. Probablemente para las otras vacunas que se están incorporando, ya se está manejando el tema de una demanda adicional de presupuesto para la compra de la vacuna, y de ser así, la vacuna estaría puntualmente. De tener dificultades, el inicio de la misma sería para el año 2019. Pero ese es más o menos el manejo que le estamos dando. Además hay ciertas modificaciones, como les mencionaba, en relación a los criterios de programación y sobre todo aquellas que están ligadas a la vacuna de DT, a la vacuna de VPH y a la vacuna de hepatitis B, tanto para el adulto como la pediátrica, ¿no? Porque los estudios ya están demostrando de que nosotros debemos de migrar a otro manejo en el tema de este esquema, además del esquema de los pacientes especiales, de aquellos que necesitan más de una dosis de vacuna de hepatitis B de adulto, y además de las vacunas que están relacionadas al personal de salud, ¿no? Que con servicios muy puntuales donde el personal que rota por el mismo debe de ser vacunado con otras vacunas que si bien es cierto las tenemos en el esquema, pero que no está normado, ¿no? Y esa es la que pretendemos, las modificaciones que se ha hecho, y la que, como les mencionaba, que ya ha sido presentada a la señora ministra de Salud y a la señora viceministra, y el día lunes estaríamos ingresándola bajo los criterios y los procedimientos que están considerados para que pueda ser evaluada y aprobada, ¿no? Con algunos ajustes que probablemente tanto asesoría jurídica como los otros expertos puedan hacerle a la norma que se ha trabajado. Pero es la información, la última que nosotros estamos manejando. Entonces, como ustedes pueden observar en nuestro esquema que está aprobado, que todavía está vigente, solamente incluye 16 vacunas, la misma que son bien conocidas. Y si nosotros hacemos un análisis de nuestro esquema, todas ellas están dirigidas, o el mayor número de vacunas están dirigidas al menor de 5 años, ¿no? Y que es nuestra prioridad. Y en el interior del esquema de los menores de 5 años está el niño menor de 1 año y el niño de 1 año, ¿no? Porque luego ya pasamos a el tema de la vacunación del niño de 4 años, ¿no? Y bueno, con la inclusión que hemos hecho de la vacuna de varicela. Sí, dígame. No sé, yo escuché, usted también creo que va a mencionar algo sobre el neumococo para los adultos, y habla de adultos mayores. Por ley el adulto mayor es a partir de los 60 años. Sí. Yo trabajo 10 años en pediatría. Y hasta esos entonces recomendaban que al adulto mayor, pero estamos hablando del adulto mayor ya fuese de 70, 80 años, no se le debía poner ningún otro tipo de neumococo que no fuera la neumo 23, porque la cantidad de serotipos que tenían eran ilegales para ver lo que él necesitaba. Si nosotros poníamos, por ejemplo, como la 13 valente, en ese entonces no había, ¿no? O solo mencionaba otra que tuviera menos de esos 23, corríamos el riesgo de que más bien nos hiciese una neumonía. Escuché en una última conferencia de que están poniendo el neumococo a los adultos mayores. Me quedó la duda, por eso pedía las disculpas respectivas de no haberle podido escuchar desde el comienzo, usted sí lo ha mencionado. ¿A qué grupo etario a qué parte dentro de los adultos mayores se les puede poner el neumococo? Ya. Yo mencionaba de que nosotros ahorita estamos manejando un esquema, que es el que le estoy presentando, pero que además estamos trabajando la nueva normatividad donde se están incluyendo otras vacunas. Dentro de ellas está la vacuna de neumococo para el adulto mayor. El rango de aplicación de la vacuna está considerada a partir de los 60 años. Los estudios que se han investigado, porque una vacuna no ingresa porque se desea que ingrese.
No para que hablen bien de la directora que está ahora, ni de la ministra que está o de la viceministra. Una vacuna ingresa a nuestro esquema bajo ciertas consideraciones y ciertos procedimientos. Primero, que nace de investigaciones que son válidas. Segundo, de que además tiene que haber evidencia del producto que se va a utilizar. Y tercero, porque pasa por una suerte de que el comité de expertos, que se entiende de que hay expertos, porque está la Sociedad de Infectología, está la Sociedad de Neumología, está también el Colegio de Enfermeros, está el Colegio de Ginecobstetricia, y están las instituciones de renombre como la Universidad Cayetano Heredia y todos aquellos que hacen investigaciones en este tema. Se presenta el esquema que nosotros, la propuesta que tiene el Ministerio de Salud, que en este caso es la propuesta de la Dirección de Inmunizaciones, y es evaluada. Ellos además hacen sus aportes y según los últimos estudios que ellos manejan, nos reafirman lo que nosotros mencionamos o simplemente descartan lo que nosotros estamos indicando. En relación a la vacuna de neumococo, los últimos estudios que se tiene, porque hemos cogido aquellos que hasta incluso se han trabajado en este año, nos indica que nosotros sí podemos sí podemos aplicar la vacuna de neumococo a partir de los 60 años, pero con ciertas consideraciones, porque no va a quedar abierta para que se vacune a todo aquel adulto de 60 años, porque además necesitaríamos, si colocáramos la vacuna al 100%, más o menos alrededor de 3,5 millones de dosis de vacuna, algo que no está todavía considerado en el presupuesto, por lo menos de este año. Pero nosotros hemos querido que se avance en algo, porque aquello que no está considerado probablemente se deja al vacío y se espera, si esperamos hasta el año siguiente, tendríamos de alguna manera la dificultad de que sea aprobada con un presupuesto determinado y que de repente se corre el riesgo a que pueda entrar o no pueda entrar. Entonces nosotros hemos sustentado de tal manera que, como las evidencias nos dicen de que sí podemos ingresar con una vacuna, yo no voy a mencionar laboratorios porque es muy complicado para nosotros, por el conflicto de intereses que se pueda indicar, pero la que nosotros estamos utilizando ahora es válida para poder aplicar al adulto mayor. Los estudios nos indican que pasados los 6 meses o el año nosotros podemos colocar la otra vacuna que está disponible y que el rango de efectividad de la vacuna es mucho mayor. Entonces, en el tema puntual de quiénes tendrían que ser vacunados y quiénes no, también hay el aporte de los expertos, y los expertos nos dicen que tendríamos que vacunar a aquellos que además tienen comorbilidad. ¿Quiénes? Aquellos que tienen problemas renales, aquellos que tienen problemas cardíacos, aquellos que tienen problemas respiratorios, que ellos serían los más puntuales en ser vacunados. Entonces, los diabéticos, los hipertensos, todos ellos también. Bueno, mi ideal era ponerle esa 13 valente y en un año poner la NEMO 23. Y aquel que ya se puso la NEMO 23, que es por un año, cuando se termine el periodo de los 5 años, puede aplicarse la otra. 13 valente y luego de un año se vuelve a poner la NEMO 23. Sí, es las consideraciones que se tienen. Que dice que hay mejor respuesta. Bueno, lo digo porque aquí no hay mucha neumonía prenacial. Pero ni créalo, nosotros hemos sacado toda la información, tanto proporcionada por epidemiología, por la misma Oficina General de Tecnología de la Información, y sí hay buen número de... Ha aumentado. Y sobre todo está en la corte entre los 60 y 65 años. Y particularmente yo lo digo porque yo he tenido a mi papá y a mi mamá, y mi papá, por ejemplo, no falleció de su problema, de su patología de fondo, y falleció por una neumonía. O sea, el adulto mayor se complica y termina falleciendo por una neumonía. Sí, el problema es que el adulto mayor que hace una neumonía se desacondiciona. Y Así es. Le quita puntos a su validez. Y yo, por ejemplo, yo sí le coloqué las vacunas a mi papá y a mi mamá, pero sin embargo ellos finalmente fallecieron. Sobre todo mi papá, estuvo 3 ingresos a UCI y falleció por su neumonía. Por eso yo soy una de las convencidas de que el adulto mayor sí debe de
Porque finalmente nosotros vamos a pasar en algún momento a ser adulto mayor y yo quiero ser vacunada. Como nosotros decíamos, estamos trabajando para la inclusión de la vacuna, y que finalmente nosotros mismos nos vamos a beneficiar con la vacuna. Claro que probablemente entre juego y broma nosotros decimos las colegas nos van a odiar porque va a ingresar, nuestro esquema va a ser un poco más amplio y el recurso humano va a ser el mismo y las dificultades que se tengan en el interior de cada región realmente es un grupo etario que sí se le... Pero merece que se... Porque sabe que no saben lo que significa tener una persona válida y que luego salga de la hospitalización es un inválido. Y si no se dedica tiempo a su rehabilitación nuevamente, se puede quedar ahí y hasta se postra. Y con eso ya viene otro mundo. Sí, a mí qué me va a decir de que yo tenía en mi casa una clínica privada, porque mi papá salió con mucha dificultad. Pero bien, eso es lo que se ha trabajado. Nosotros hemos trabajado, desde el día lunes, el año pasado ya hemos venido tratando de actualizar, de manejar la norma que iba a quedar. Y desde el día lunes hasta el jueves hemos trabajado casi cerca hasta las 12 de la noche cada día para que pueda salir. Ahorita termino acá y de nuevo también me estoy yendo al MINSA porque hay unos ajustes que se tiene que hacer de lo que ya ha revisado la señora ministra y que nos está devolviendo para que nosotros podamos corregir. La intención es de que salga esa norma, en el camino que se trabaje todo el tema de presupuesto, y que se pueda asegurar de que nuestro esquema sea cada vez más rico y que estemos a la par de los países como Estados Unidos que maneja. ¿Qué nos faltaría? Solamente hepatitis A, la vacuna de meningococo y sobre todo aquellas que están ligadas al esquema especial, pero un tanto con la mirada a los hijos de madres portadoras con VIH y a los mismos pacientes de VIH, ¿no? Pero casi estaríamos completando nuestro esquema, ¿no? O por lo menos estamos apuntando a tener un mejor esquema y con el único propósito o con la única mirada del objetivo puntual de prevenir enfermedades, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Probablemente nos estemos desgastando nosotros mismos porque en el interior de la Dirección de Inmunizaciones nosotros somos muy pocas, todas enfermeras, porque no hay un médico que nos ayude en el tema, pero la gran mayoría es enfermera y como tal pues estamos tratando de responder a la altura de lo que probablemente todo el mundo desee, pero igual están las puertas abiertas para que aquella que quiere ser parte del equipo de inmunizaciones pueda asistir. Estamos ahí pidiendo a gritos, pero no quieren ir porque es un tema bien complicado. Sí, pero bueno, ese es el esquema que estamos manejando. Ya mencionábamos que está muy dirigido al niño menor de 5 años, pero sin embargo, con el intento de ingresar con otras vacunas para otros grupos etarios, ¿no? Nosotros tenemos la vacuna del recién nacido, tenemos 2 vacunas, la vacuna de BCG y la vacuna de hepatitis B. Hay modificaciones también en esa nueva normatividad que se ha trabajado en el tema de la hepatitis B. ¿Por qué? Porque tenemos que ir cerrando la corte de aquellas brechas de niños que no se vacunan con la pentavalente, porque ustedes saben que en el interior de la penta está hepatitis. Y si el niño se vacunó de recién nacido, si se vacunó y tuvo buena suerte, se protegió. Si el niño no se vacunó, espera colocarse la penta. En el interior de la penta está la hepatitis B. Si completó el esquema, normal, pero ¿qué pasa si no completó? Se va quedando una corte y nosotros no llegamos al 100% con la vacuna las coberturas de la vacuna de pentavalente. No estamos llegando. Entonces, miren, nos está quedando un bolsón de susceptibles probablemente entre 5 a 10%. Si ustedes van sumando el número de niños que se van quedando, es una corte grande. Porque luego nosotros pasamos a manejar el tema de la aplicación de la vacuna de hepatitis B a partir de los 5 años. Y en el entendido de que no todos están aplicando la vacuna de hepatitis B. Solamente hicimos una campaña grande que llevó el nombre incluso de un hermano de un presidente y que tampoco se logró vacunar a toda esa corte que venía quedando de que no fue vacunada puntualmente con hepatitis B. No logramos completar el 100%.
porque se tenía que vacunar alrededor de 2,5 millones de personas, y se logró creo que vacunar a 1.900.000, 1.800.000. O sea, quedaron por ahí 600.000 personas pendientes por vacunar. Además de aquellos que no completan esquema con Penta y que van pasando de un año a otro. Menores de un año, 2 años, y si solamente cogemos la corte de entre 5 a 35 años, como hemos venido manejando, cierto que la corte se va cerrando, o sea, vamos cerrando las brechas, pero igual no completamos. Entonces, ¿qué es lo que también nos ha permitido revisar para esta normatividad? Es colocar la vacuna de hepatitis B al niño de 2 años hasta 5 años. ¿Y qué le vamos a colocar? La vacuna de hepatitis pediátrica, que tiene menos concentración que la vacuna de hepatitis B de adulto, porque la de pediátrica solo tiene 10 UG y la del adulto tiene 20 tiene, ¿no? Entonces vamos a hacer la discriminación. Nuestra norma, la que se ha elaborado, está incluso más práctica porque está diseñada de tal manera que cada vacuna tiene puntualmente en cuadros lo que corresponde, la presentación, la indicación, las contraindicaciones y el manejo, qué jeringa voy a utilizar y todo, de tal manera que le sea más práctico para el personal de salud. Pretendemos de que se apruebe y que sea válido sobre todo para el nivel operativo, que es el que está más de cerca con este tema. Y tiene varios años. Sí. Tiene experiencia, siempre la persigo. Aunque ella Mariana Mendoza, pero Mariana siempre está conmigo. Yo siempre me leo todas las literaturas. La primera vacuna que empezamos a poner era el Vax. Y en forma particular venía una china. También me leí la literatura. Esa china que ahora nosotros estamos poniendo la china, esa dice que debe tener, uno completa sus 3 dosis y debe tener un refuerzo al año. Y de ahí a los 5 años, la china. La EUVAX decía que el refuerzo debe ser a los 5 años. Y cuando no se tiene a los 5 años y pasan más de 10 años, hay que volver a completar el esquema de 3 dosis. Lo ideal sería dosar los marcadores, pero eso cuesta. Tiene un costo muy alto. Entonces, ¿cuándo de verdad hay? Porque yo, ¿qué he estado haciendo? Como yo tengo sabe que soy de la Fuerza Aérea, yo tengo una población yo soy de la Vía Saladino ahora, yo no soy de Saca. Los usuarios cada año cambian. Y los que vienen del norte vienen y no saben nada de lo que vacunas pierden. Como se mudan, viven la vida de gitanos, pierden las tarjetas de vacunas. Y no tienen ya el calendario. Y los jóvenes de 10, de 12 años, y no tienen nada ni se acuerdan. Sí le puse toda la nota, pero mamá no hay que creerle que dice que tiene todo. Ya muy buenas desilusiones me he llevado. Se les vuelvo a poner a partir de los 10 años las 3 dosis. Eso es lo que ustedes, pero no hay la pediátrica ahora. Claro, porque nosotros en la norma técnica que está vigente, solamente la pediátrica está solo para el niño, para el recién nacido. Pero sin embargo en esta nueva sí la estamos considerando. Y ahí va lo que nosotros además habíamos estimado. Independientemente de la vacuna de laboratorios X, Z o D que estamos utilizando, lo que va a marcar es la diferenciación que estamos incluyendo ahora en nuestro esquema para el que se va a aprobar. Porque ahí le estamos dando la prioridad para el niño menor de 5 años. Independientemente, o mejor dicho, considerando si es que se vacunó puntualmente o no se vacunó. Porque la opción es que si no se vacunó, tiene que completar el esquema con la vacuna, si es menor, incluso la literatura dice que tiene que ser menor de 15 años para que reciba la pediátrica, porque la de adulto todavía la va a recibir cuando tenga de 16 a más. Entonces, esa diferenciación la estamos haciendo ahora. O sea, estamos de alguna manera corrigiendo lo que en su momento la evidencia no demostraba otra cosa. Pero ahora, ha sido pero una suerte de o sea, el que ha tenido que trabajar la norma ha tenido que manejar todas las vacunas, porque si no estaba perdido. Nosotros tenemos ahí colegas que como usted menciona, ¿no? Hay algunas que tenemos años, como también hay algunas que tienen poco tiempo. Y entonces,
Particularmente yo me quejé porque, o sea, o todas somos parejas y manejamos el mismo tema o simplemente damos un paso al costado y hacemos otra cosa, ¿no? Porque tampoco voy a perjudicar al equipo. Entonces, finalmente nos hemos quedado más que 3 haciendo la norma con la directora. Y es la que seguimos la secuencia y la que incluso ahorita están esperándome allá. Entonces, hay que leer, porque miren, aquel que está en inmunizaciones y no lee, es más, yo he pedido que venga un experto y que a nosotros mismos nos vuelva a hacer un repaso de todas las vacunas. Los asesores de la OPS que venían antes, ahora venían, ¿se acuerdan que había un medicamento? Ah, el doctor Mario Martínez. Ay, Sí, ya no está. Oye, nosotros le peleábamos y todo, pero ya no está. Bien, el tema de vacunas es un tema bien amplio. Me pasaría días enteros en hablarle y no terminaríamos de explicar, pero básicamente a mí me ha dicho que dé lo puntual. Entonces, vamos al tema porque si no nos vamos a quedar. Entonces, nosotros estamos haciendo, como les mencionaba, que en su momento va a salir, vamos a socializarlo incluso con las colegas, para que puedan dar de alguna manera el aporte, o mejor dicho ya lo hemos hecho, pero puede hacer, ustedes saben de que leemos una vez, 2 veces y encontramos todavía ciertos errores, ¿no? Por ejemplo, hoy día yo decía, ya subió todo y cuando estoy leyendo para traerle la presentación encuentro un error, ahorita tengo que ir corriendo para sacarlo, porque se ha pasado con todas las cosas que también uno tiene que hacer. Pero básicamente nuestro esquema está dirigido al recién nacido con 2 vacunas puntuales, que es hepatitis B y BCG. Para BCG no tenemos ninguna modificación en esta normatividad que estamos trabajando, para hepatitis B sí, ya les mencioné. Luego tenemos la vacuna que le aplicamos a los 2 meses, que es la vacuna de penta, la vacuna de rotavirus y la vacuna de neumococo. Y la vacuna de IPV, y no hay modificaciones excepto con algunas variantes en el tema de rotavirus, pero que la venimos manejando desde esa misma normatividad, que ahora se ha extendido a que yo pueda aplicarlo en algunas excepciones hasta los 7 meses. O sea, eso no quiere decir que también que todos los niños van a tener excepciones y que yo voy a terminar teniendo a los 7 meses la gran mayoría de los 2. No, desde esta misma estamos considerando. Aquellos que no se han vacunado por algún motivo pueden recibir la segunda dosis hasta los 7 meses. Sí, dicen eso, sí. yo no la estoy respetando, porque no dicen cuáles son las excepciones. Porque finalmente nosotros, o sea, va a depender mucho, claro, pero ahí no podríamos discriminar qué secciones, porque van ligadas a un tema de patologías. Y yo no le puedo, yo cómo le voy a dar el porcentaje de a cuánto les voy a dar un 10, 15, 20%, no puedo. Igual discutíamos nosotros en esos días, porque yo decía, ¿cuánto voy a considerar en aquel esquema especial de la vacuna, incluso la vacuna de neumococo? Porque también hay un capítulo especial para la aplicación de aquellos que salen del esquema. ¿Y cuánto le digo? A ver, ¿cuánto le voy a dar para el adulto que tiene VIH? No tengo. Entonces hemos tenido que hacer el ejercicio de una suerte de que si el rango es de 20 a 59 años, ¿qué le doy? Si a mí me dan el bolsón grande de todos los pacientes con VIH, y está niño, está adulto mayor, entonces hemos tenido que hacer el estimado, porque es una suerte de que lamentablemente uno no se puede equivocar por el tema de compras, y quien habla ve el tema de compras. Entonces, o sobra vacuna o falta. Si sobra, todo el aparataje de que sobró, que el establecimiento, que sí, que el MINSA me dio, la que van a vencer, y detrás de eso vienen otras consecuencias que terminamos rindiéndole cuenta a la OSI, a Defensoría y a todo el mundo. Hasta a los congresistas se le termina rindiendo cuentas. Si falta, de igual manera, porque compró menos, no se proyectaron, una suerte también de denuncias y un montón de situaciones. Por eso de que es un tema bien complicado. Quien define exactamente qué es lo que voy a hacer es la normatividad, bajo los criterios que se consideran para la población que debe recibir la vacuna. Si me equivoqué ahí, de ahí ya sigue toda una secuencia y que termina hasta en compras.
Entonces, particularmente yo digo, a mí me tienen que dar la meta física. Yo que veo compras, yo no puedo a una suerte de la bola de cristal decir, a ver, este año habrán más casos, menos casos, solicitarán más vacunas de influenza, solicitarán menos. O sea, no puedo, o sea, yo no puedo, o sea, particularmente no podemos actuar en función a lo que pueda pasar. Tenemos que trabajar en función a una meta bien estimada. Entonces, a mí yo le digo, la que ve meta física, que me dé la meta. ¿Yo por qué me voy a romper la cabeza en decir cuál es el porcentaje para el adulto mayor o para el grupo de vacunación especial? A mí me tendrían que dar la meta. Yo, en todo caso, me salgo y me dan la meta y ahí recién ingreso y veo cuánto se compra. Pero el manejo que venimos dando y la suerte de también estar ya años manejando el tema te da casi un panorama, si bien es cierto, no muy puntual, pero por lo menos a que hasta los expertos aterricen en lo que uno dice. No, yo le digo, yo no me creo experta, particularmente no me creo experta, pero la experiencia y el manejo que uno viene teniendo año a año te da un poco de, que yo finalmente digo, hasta te da un poco de poder a decir y a discutir con las personas que tú nunca has pensado que lo podías hacer. Entonces, un poco que la práctica te va enseñando, ¿no? Y te va dando las pautas para que tú puedas tener un mejor manejo. Pero igual, o sea, las estadísticas no nos aportan mucho. Nos estamos agenciando de experiencias que nos puedan permitir, si bien es cierto al inicio, dar un porcentaje, probablemente no el real, pero por lo menos algo que se relacione a lo real y que te permita poder incluir la vacuna. Porque esa es la idea. La idea no es de que cuando yo recién tenga todo, voy a incluir la vacuna. Porque estamos posponiendo una inclusión. Entonces, con esa mirada y que nos entendieron, se está manejando este tema. Entonces, hay ciertas modificaciones, como les menciono, que son válidas porque nacen de investigaciones que ya se han dado y además de esquemas que son aplicados en otros países, y mucho nos ha ayudado también el tema del manejo que tiene la OPS y la OMS en este tema, ¿no? Y las averiguaciones además que nosotros hemos estado haciendo como equipo. En relación a las vacunas que aplicamos a los 4 meses, son las mismas que aplicamos en los 2, y que a una suerte de buen manejo y un buen seguimiento nosotros podemos lograr completar todo el esquema que corresponde. A los 6 meses, de igual manera, aplicamos la vacuna. ¿Qué vacunas aplicamos? Pentavalente, la polio, ¿y qué más? Ahora estamos incluyendo que la influenza se aplique también a partir de los 6 meses. Sí se puede. Y probablemente que nuestras coberturas sean un poco, incrementen, porque vamos a tener al niño y vamos a aplicarle la vacuna de penta, que por ahí nos va a ayudar a poder, o sea, no con el objetivo de apuntar a coberturas óptimas, sino al objetivo de tener al niño ahí y poder vacunarlo, ¿no? Esa es la posición que como dirección se está tomando, y porque además la evidencia nos está diciendo que podemos colocarlo a partir de los 6. O sea, podemos colocar 6 y 7 o 6 y 8, pero finalmente apuntamos también a aplicación de vacunas oportunas, ¿no? Esa es la otra modificación que se está incluyendo. Luego a los 12 meses estamos con la vacuna de neumococo. ¿Con qué otra vacuna más? SPR, varicela ahora, y esas serían las que estamos manejando. A los 15 meses estamos con la vacuna de fiebre amarilla. Otra vacuna que también no logramos tener coberturas muy adecuadas. Y decimos, pero tenemos que vacunar a aquellos niños, sobre todo de las regiones expulsoras de fiebre amarilla. Y ahí le damos la mirada a las regiones del oriente. O sea, como decir
solamente las del oriente están obligadas a vacunar. Pero ¿qué está pasando con el resto de la población? Sobre todo Lima, nos preocupa, está más del 30% de la población acá. O sea, lo que se haga o no se haga acá en Lima repercute a nivel nacional. Entonces, en este año, en la semana de vacunación en las Américas, hemos incluido la aplicación de la vacuna de fiebre amarilla. Y estamos diciendo que vamos a cerrar las brechas en los menores de 5 años y además en los mayores de 5. Claro que Lima no es región expulsora de fiebre amarilla, pero sin embargo existe la demanda de aquel ciudadano que viaja a zonas expulsoras de fiebre amarilla. Por eso que la disposición para este año, que ya no es una semana, sino son varios meses de vacunación en las Américas, está incluida en 2 fases. En una primera que ya terminó en junio y ahorita estamos en la segunda, de julio hasta octubre, donde tenemos que aplicar vacunas puntuales. Y aquí estamos con el cierre de brechas y justamente está la vacuna de fiebre amarilla para el menor de 5 años y para el mayor de 5. Entonces las regiones, por ejemplo, hemos tenido 3 muertes por fiebre amarilla en Ucayali. La región pospuso la semana de vacunación de las Américas para vacunar solo fiebre amarilla. Y ahorita algunas regiones están posponiendo las vacunas del esquema regular para vacunar contra influenza. Caso de San Martín, que ya tiene 11 muertos. Entonces, es un tema... Lima no, ninguno, están en la región. Oh, y ahí, si ahorita la vacuna es la vacuna más pedida, porque ya nosotros hemos distribuido a nivel nacional. Yo he observado lo siguiente, cuando recién ingresó la influenza, llegaba hasta la segunda semana de abril y podíamos avanzar bastante. Ahora muy tarde llega la influenza. A ver, la vacuna de influenza es una vacuna estacional y la fabricación se da en función a la cepa que circula. Lamentablemente las cepas son diferentes de un año a otro. Si la cepa fuera igual, nosotros tuviéramos la vacuna en enero. Pero como la cepa no es igual, todavía tiene un proceso en el tema de la fabricación. Entonces, puntualmente nosotros la tenemos acá en la semana de vacunación en las Américas y está en Lima, porque todavía en regiones se demora en distribuirse. Y este año quien la tuvo primero fue Ecuador. ¿Por qué? Porque Ecuador se salió del fondo rotatorio. Ecuador compró directamente al laboratorio. Es lo que no pasa por nosotros. Nosotros estamos en el convenio de OPS y compramos a través de OPS por el fondo rotatorio. ¿Por qué compramos a través del fondo rotatorio? Porque nos cuesta menos, porque además se garantiza la calidad de la vacuna que ingresa al país y porque además se habla de un tema de seguridad. Ellos nos responden por la vacuna. Pero porque es muy diferente que nosotros nos salgamos del fondo y compremos directamente al laboratorio, y eso se presta para muchas cosas, desde por qué le compraron a A, por qué no a B y por qué a C, y que A reclame y que B diga que por qué, no, es un tema bien complicado, ¿no? Entonces, por eso no la tenemos, porque si no, la vacuna normal corriera en una suerte de tenerla puntualmente, pero es un tema de la fabricación de la vacuna y es un tema de que es una vacuna estacional, ¿no? Que no la podemos tener puntualmente en enero. A los 18 meses estamos colocando la vacuna de SPR. ¿Y qué otra vacuna más? Y ya. Vacunas que también tenemos muchas dificultades por las reacciones, e incluso años atrás, cuando no teníamos el data lawyer, todavía era peor las reacciones que presentaba, ¿no? La mamá no quería vacunarlos porque ella prefería, porque tenía compromisos como las polladas, escabechadas y todo lo demás, y la reacción que presentaba de la vacuna que le aplicaba al niño no le permitía poder ir a todos sus eventos. Pero, y sumado a que nosotros no teníamos un control en el manejo de la calidad de la vacuna que estábamos aplicando. Hoy en día ya nosotros sí lo tenemos. Tenemos los data lawyer que está a nivel nacional, mínimo 1 por establecimiento y máximo de hasta 5. Entonces nos permiten poder contabilizar y poder tener la certeza de que la vacuna que estamos aplicando son vacunas de calidad.
porque no puede ser posible que aquí en el nivel nacional o en el almacén central se hagan todos los esfuerzos para que esa vacuna no pase por una ruptura de cadena de frío y que cuando llega a la región se rompa la vacuna por el mal manejo que tiene el personal de salud. Nosotros estamos tratando año a año de fortalecer las capacidades del personal. El año pasado tuvimos una suerte de que nos apoyó PS y hemos capacitado a nivel nacional a las responsables de cadenas de frío, solamente en el tema de Data Lawyer, y que ni siquiera lo hizo el Ministerio de Salud, sino Senati. Entonces, las vacunas o el manejo que le están dando a cadena de frío ya es muy diferente. Probablemente años atrás decíamos, no teníamos la seguridad, de repente la vacuna de DPT se le aplicaba congelada y la reacción era mucho más marcada, porque no había evidencia de a qué temperatura llegaba la vacuna. Hoy en día no, porque hoy en día yo voy con mi termómetro láser y yo verifico cuál es la temperatura del termo portavacunas o de la caja transportadora. Y yo digo si está en buenas condiciones o no. Pero ya ese es un manejo que le estamos dando desde el nivel nacional y que tiene que ser operativizado hasta el nivel local. Pero aún así, siempre, y por más que se cuide la vida fría del equipo, la cadena de frío, siempre hay reacciones con la DPT en la zona local. Claro, ya pasa por una suerte de que desde la técnica que utilizamos para la aplicación de la vacuna. Hasta tengo kits de dorutas estériles, hasta con eso, dejo bendita, ya, me papel toalla exclusivamente para vacunar, siempre. No se evita, no hay, pero sí dolor local. El dolor sí no es característico, ese no. Y pasa por una suerte de que, o sea, lo sabemos en este tipo de eventos, pero ¿dónde está el reporte? Nadie reporta. En el reporte que maneja el CISMED, en el de las hojas amarillas, ¿quién reporta? Nadie. Cuando vamos a ver para poder yo sacar la estadística solamente de tener el estimado, según el reporte de las reacciones que puedan tener con la vacuna de pentavalente, no encuentro. No hay. No hay, porque no tenemos un sustento para la compra de la vacuna HIP. Y solamente estamos considerando el estimado que según el reporte que tiene epidemiología, utilizamos. Pero sin embargo, cuando llega la vacuna y empezamos con la distribución, la tiene la región pero no la utiliza, porque dice que ya no hay reacciones. ¿Qué es lo que estaban notificando? ¿En función a qué estimaban? O sea, es una suerte de que el mismo personal no conoce. Entonces, cuando nosotros pedimos el reporte a la DIGEMIT, no nos ayuda en nada porque nos dicen, a ver, el año pasado creo que hubieron 32 reacciones a la penta y terminamos comprando 1000 dosis de vacuna de HIP. Ahora, mi sustento para yo poder decir, tengo que tener esa vacuna porque de presentarse alguna reacción a la penta, yo debo de aplicar la vacuna HIP, la DT con la HIP, pero sin embargo no nos ayuda el reporte de las regiones, porque no se evidencia con el registro de la notificación de las reacciones que presentan, de las leves y moderadas sobre todo, porque las severas sí la tenemos por epidemiología. Bien, a los 4 años de igual manera tenemos las vacunas ya consideradas como ustedes conocen, la APO con la vacuna de DPT. DPT para los 4 años se baja automáticamente. El niño está más grandecito, no quiere asistir, llora, grita, patalea, la mamá no, la reacción, y se le suman muchas cosas y finalmente es las coberturas que no llegamos ni al 50% al término del año. ¿Cuáles son las vacunas que están dirigidas al adulto? Ahí tenemos la vacuna de hepatitis B, la vacuna de SR, la vacuna de influenza, la vacuna de DT, ¿no? Esas son las básicas que estamos manejando nosotros. La misma que van a ser consideradas en la nueva normatividad que les comenté que se ha trabajado. Aquí algunas consideraciones con las vacunas que ya le hemos mencionado. Sobre todo, sabemos que la vacuna de BCG
se aplica puntualmente. El niño que nace o que si se da el parto institucional o parto domiciliario debe de recibir la vacuna de BCG y hepatitis B juntas. No puede salir del hospital sin la vacuna del recién nacido, sobre todo por la vacuna de hepatitis B. Con la vacuna de BCG todavía tenemos el rango de la oportunidad de poder aplicarla, pero con la vacuna de hepatitis B ya no, o se aplica en su momento o no se aplica. Y se espera hasta los 2 meses para la aplicación, para que sea colocada la pentavalente, que en el mismo está considerada la hepatitis B, ¿no? Entonces, apuntamos a eso, a la oportunidad. Miren, para esta normatividad que se ha trabajado, ya no se está considerando el 5% de la población estimada que quedaba pendiente, que no se podía vacunar. Ahora ya no, ya se fue el 5%. Ahora todo se apunta a oportunidad, 100%. Ya no hay mi porcentaje de aquel, porque nosotros decíamos, como no llegamos al 95%, no llegamos al 100%, ese 5% lo programamos para el año siguiente. Y programamos para el niño de 1 año, para el niño de 2 y para el niño de 3. Ahora ya no. 100% para el menor de 1 año, 100% para el de 1 año y 100% para el de 4 años. Y se acabó. Ahora ya no ya no podemos ser flexibles en este tema. Hay muchos niños que están quedándose pendientes por vacunar y el bolsón de susceptibles va incrementándose. Y luego terminamos cerrando brechas, realizando campañas, mini campañas, desgastando al personal, porque el personal dice, hoy día trabajo para CRED, mañana voy a trabajar para inmunizaciones, pasado mañana voy a trabajar para nutrición. Y nosotros decimos, el niño que se vacune, claro, el brazo y la pierna, la boca para nutrición y el resto del cuerpo para CRETO. Entonces, integral. Apuntamos al trabajo integral, pero además de integral, el trabajo oportuno. O sea, aplicarse en las fechas que le corresponde. No hay otra. Una pregunta. Sí. No tenía un establecimiento como una atención uterina, entonces la mamá tuvo que salir de emergencia. Parece un día, un sábado domingo, y también hubo emergencia en la parte de medicina. Solamente hay una enfermera, un médico, un técnico. Por el tema de emergencia por medicina, la atonía, referimos a la paciente, se fue leve, pero por ese tema de la mamá, después de le dio una emergencia, entonces No le vacunaron. así fue rapidito y no lo vacunaron. Cuando la enfermera lleva a la casa, te lo puedes vacunar porque ya la enfermera estaba saliendo, no había forma de hacerlo regresar. Pero en este caso fue con la uterina. Se vino, no me equivoco, al JAMA o al VIE Salvador. Y llamamos para que lo vacunen. No lo quisieron vacunar. Han pasado del parto 2 horas, 3 horas, no más. Menos todavía, porque la autoridad se dio en ese momento y eso es inmediato. Incluso he coordinado yo la referencia con el médico, que ya estaba yendo la paciente porque se me vacunó, la miotomía. Entonces eso fue así, rapidísimo. Llamamos que por favor lo vacunaran porque fue rápido. No lo quisieron vacunar. ¿Qué tiempo hay en ese caso de tolerancia a vacunarlo desde la hora que él nace, no? 24 horas nada más. O sea, podían vacunarlo. Claro. ¿Y por qué no lo quisieron vacunar? Yo sé que el Hospital de María Auxiliadora no tiene vacunatorio, hace una suerte de vacunar a aquellos niños que acuden, pero que no tienen ni meta estimada, ni proyectada, ni trabaja en función histórico porque es un hospital nuevo. No me acuerdo si se dio Villa El Salvador, pero no lo quisieron vacunar. Habría que ver por qué, porque... Pero sí lo pueden vacunar en ese caso de emergencia, por ejemplo. Tiene 24 horas con el doctor. Pero el tema es que el vacunatorio no está a las 24 horas abierto. Esto fue en la mañana. Así es en la mañana, sí, tendría que haberlo vacunado. Ahí es otra suerte, que si el hospital atiende de lunes a sábado, solamente el niño tiene que prever nacer en esa fecha para recibir la vacuna. Si no, 24 horas, hasta 24 Hasta 24 horas, sí. Pero más o menos el margen alcanza. Ahora sí los hospitales están tomando, porque además los hospitales son una suerte que ahora siempre han sido ejecutoras. Y se les está midiendo, ahora es meta física con meta presupuestal. Entonces lo que tú te gastaste,
tienes que demostrarlo con la vacunación de tu niño. Y si no lo haces, simplemente deja de tener el vacunatorio y no tienes el presupuesto de niño con vacuna completa. Pero ¿qué pasa? Que el hospital dice, mi necesidad no es vacunar, pero sí mi necesidad es la plata, tener la plata de niño con vacuna completa, porque esa plata yo la voy a utilizar para contratar a médicos, a ingenieros, a abogados, a quien mejor le parezca. Pero ahora les está ajustando el Ministerio de Economía y Finanzas porque le está diciendo meta física y meta presupuestal. Si no, simplemente dejas de ser ejecutora, o mejor dicho, el producto pasa para la DIRIS o para la red o para la ejecutora mismo y no vas con el presupuesto que corresponde, ¿no? Porque no estás cumpliendo la meta que se te ha consignado, pero te estás gastando toda la plata que se te ha dado, ¿no? Entonces ahora están siendo un poco más rígidos y nosotros inclusive en estos últimos tiempos estamos saliendo con los responsables de presupuesto y planeamiento para que ellos, porque nosotros vamos a hacer la tarea de el trabajo que hace cada ejecutora o cada red o cada establecimiento de salud o cada direza o jereza, pero no tenemos tanta potestad para ver el tema de presupuesto. Entonces ahora nos están acompañando los de presupuesto y nos están diciendo, a ver, si usted le dieron 2 millones de soles y estamos en junio, usted tendría que haberse gastado el 50%, pero además de haberse gastado ese 50%, tendría que su meta o su cobertura tendría que estar en el 50%, porque usted ya se gastó el 50% de su presupuesto, que era para ese producto de la vacunación, pero sin embargo se gastó, pero sus coberturas están bajas. O de repente le dicen, usted ya se gastó y tiene contratado a 5 o 6 enfermeras, y las enfermeras no están en el vacunatorio, están en otro lugar, que no tiene relación con el producto, o sea, con la vacunación, porque está en medicina. Si hablamos de un hospital, en medicina, en cirugía, centro quirúrgico, ni siquiera en pediatría o en neo, porque por lo menos yo digo, de ahí va a captar y luego va a pasar al niño a que se vacune, pero sin embargo no está ahí. Yo, por ejemplo, acabo de venir de Ucayali, detectamos un biólogo pagado con el presupuesto del niño con vacuna completa, un abogado, y le hemos dicho, doctor, ¿tiene relación? ¿Cuál es la función del abogado y del biólogo? ¿Está vacunando? ¿Está trabajando para inmunizaciones? Usted tiene que corregir eso, porque si no, a usted le van a medir por una meta presupuestal y la meta física. Si no quiere terminar en la cárcel, tiene que alinearse, porque si no... Pero sin embargo, le sacan la vuelta al presupuesto. Porque le dicen, no, mi necesidad para el hospital es esa, porque ya vacunas que vaya esporádicamente, que esté 1 o 2 enfermeras, o la cogen a la colega, 6 horas o hay pocos pacientes, vaya inmunizaciones. Y ella está desorientada porque sabrá vacunar, pero no sabe todos los procedimientos que se tienen que hacer del registro y todo lo demás, pero sin embargo va a cubrir el turno. Y solamente va a hacer actividades intramurales, porque ella no va a salir a hacer actividades extramurales. Primero porque no conoce, y segundo porque va a decir que no le corresponde. Y sumado a que nadie quiere ir a inmunizaciones. Nadie quiere ir. Nadie quiere ir. Yo he ido a Huánuco, que no sé si es que aquí habrá alguien de Huánuco. Yo he ido a Huánuco y en un establecimiento 8 enfermeras. ¿Cuántas hacen CRET? Le digo, colega, 6. ¿Y cuántas hacen inmunizaciones? 2. ¿Y por qué la discriminación de qué hay? ¿Por qué hacen 6 CRET y las otras y solamente inmunizaciones 2? Porque no quieren, licenciada, me dijo. ¿Cómo? No quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque ha visto problemas con las vacunas y dice que solamente hay, miren, a las 2 era una microred. Una era responsable del establecimiento de salud y la otra colega era responsable de la microred. Las 2 tenían, y las demás, nada. ¿Qué? Y rotan por acá por casualidad, esporádicamente. Y a ver, si salen a hacer actividades extramurales, ¿cómo lo trabajan? A ver, yo de cuenta que no sabía nada, que era una novata.
y me dice, a ver, mire, ellas vienen, yo les doy la vacuna, salen a las actividades extramurales, retornan, vienen y me dejan el termo y me dejan su relación de vacunado. ¿Y quién guarda las vacunas? ¿Quién contabiliza lo que han utilizado? ¿Quién guarda las vacunas? ¿Quién le da la mirada al registro? Ah, yo, licenciado. Ah, y ustedes trabajan de esa manera. Y a ti te facilita, o sea, porque si de repente para ti es fácil porque tú llevas la contabilidad de todo, o es que ellas no quieren hacer la tarea porque no les agrada, no por la responsabilidad, no, porque no quieren, me dijo. Y yo le dije, ¿qué? Ya. Me terminó mi asistencia en ese momento porque nosotros vamos 4 días y al final le damos el informe al director. Y ahí le dije pues al director que ahí en Huánuco era una suerte de que el vivo vivía del sonso y el sonso cada vez era más sonso porque terminaba haciendo la tarea del resto. Y entonces le dije, doctor, no puede ser posible de que vengan, de donde vengan y que tengan que detectar lo que se está dando. Es su región. Y a la colega le dije, disculpa, pero ¿de qué estamos hablando? A la coordinadora regional. Y cuando vamos a ver sus indicadores, ella está muy bien, ella debería de estar en el 32.5 y está en 30 o 29%. Y cuando le hago la discriminación por redes o por ejecutoras, ahí hay 3 ejecutoras que así están bien marcadas, que son las que le aportan lo que reportan menos y son los que le aportan el mayor número de población como región. Entonces le digo, ¿de qué estamos hablando? Porque ahí está enmascarado todo. O sea, lo que tú tienes que hacer es hacer la discriminación por redes y detectar y darle la mirada al que está fallando, porque de la red que yo había detectado era justo de la red Huánuco y está ahí a un paso. Entonces, ¿Hay alguna forma? Porque yo también con el trabajo, nadie. Lima. Chica. Ah, Yo no. tuve Es un tema que... Diri Sur. Es que lo que pasa cuando, no sé, entra otro doctor que era después jefe, era su amiga, yo agarré la licenciada y la mandé a sortear, porque Nadie quiere hacerse cargo. que yo tengo 35 años, que yo soy nombrada, y Y olvídese de la nombrada, no quiere ser responsable. Hay un problema. La nombrada no En quiere. Chilca tenemos que 8 o 9 enfermeras, pero que diga, le paguen como enfermeras ¿Ya? son Uy. 4. Eso. Pero las otras son técnicas, pero hacen función de enfermera. Claro, que terminaron estudiando enfermería. Pero como técnica, que todavía no sé. Sí, todavía tenemos esta... No, que yo quiero, pero sí para las guardias, ¿no? Ya. Bien, entonces mire, rápidamente ya vimos lo del menor de 1 año, que es lo mismo que he comentado. El niño de 1 año con las vacunas puntuales, igual que estamos mencionando y todo lo que estamos trabajando ahora. En la vacuna que está dirigida al adolescente, ahí estamos con la vacuna de DT y con la vacuna de VPH. VPH tiene un trato muy especial porque solamente está dirigida a las niñas del 5º grado de primaria y hemos programado un 10% de aquellas niñas que están entre 9, 10, 11, 12 y 13 años, ¿no? que se asume que es la que no va a una institución educativa, pero sin embargo que pueden acudir a nuestros establecimientos a solicitar la vacuna y debemos de vacunarles, ¿no? Las intervenciones ahí son básicamente 2, al inicio del año, que es entre marzo y abril, y luego entre septiembre y octubre, que vamos con la segunda dosis, y de ahí ya no podemos ingresar más a las instituciones educativas porque se entiende que también ellas están en la tarea puntual que le corresponde, ¿no? Luego, la vacuna que está dirigida al adulto mayor, o al adulto, perdón, es la vacuna DSR, la que mencionábamos, que ahora también está dentro de las actividades comprendidas en la Semana de Vacunación en las Américas, y la vacuna de influenza, que ahora está pues abierta para colocarle a aquel que solicita la vacuna, ¿no? El esquema especial, si bien es cierto, está considerada en nuestra norma técnica, pero todavía con ciertos vacíos, porque hay problemas en el registro. ¿Qué pasa si es que yo coloco la vacuna a un paciente con problemas renales? Le tengo que colocar hasta
3 dosis de la vacuna, pero no le coloco 10 UG, sino le coloco 20. Y en algunos casos hasta 40. Y hay 3 esquemas para ellos. Uno que va de 3 dosis, otro que va de 4 y otro que va de 5. Entonces, aquí se trató de considerar solamente para darle, digamos que el aval al personal que coloca la vacuna, por ejemplo, en eSalud, que además ellos compran la vacuna, solamente para que el personal tenga el respaldo, pero finalmente no fue considerada así en nuestros documentos normativos, incluso desde el registro, pero ahora se está corrigiendo con la nueva versión que estamos trabajando, ¿no? Y ahí pues ingresaba, además de la vacuna que estaba dirigido para los niños y adultos con VIH, también la vacuna de hepatitis B, y además de la vacuna de neumococo, ¿no? Igual con las consideraciones que se tiene, y las vacunas que están dirigidas para el personal de salud, que asumo yo que todo el grupo que está acá tiene todas las vacunas, que no necesite solamente, salvo aquellas que para completar esquemas, ¿no? Pero básicamente son las que manejamos, ¿no? La DT, la hepatitis B, influenza, la SR, la DT. Y las actividades complementarias, que si bien es cierto, las ejecutamos cada 4 años, tenemos que hacer un barrido. Por ejemplo, el próximo año nos toca el barrido de polio. Y además, la semana de vacunación de las Américas, ¿no? Que esa sí está comprendida. En el tema de las vacunas trazadoras, lo voy a ver así rapidito. No hay vacunas trazadoras ahora. Ahora apuntamos a la aplicación de la vacuna oportunamente. Ahora hablamos de vacunas trazadoras en función a grupos etarios y decimos que las vacunas trazadoras para el recién nacido son las 2, BCG y hepatitis B. Pero tenemos dificultades porque hepatitis B termina teniendo menos coberturas que BCG y se le atribuye a que el niño nace con bajo peso, pero el bajo peso no puede ser, el porcentaje no puede ser 15, 20%, la diferencia que hay llega hasta el 18%. Entonces ahí habría que también darle la mirada porque no necesariamente está relacionado a la patología que pueda presentar el niño. Miren, y aquí un poco para puntualizar, y tenerla clara. Para el recién nacido, la vacuna de BCG y hepatitis B. Para el niño de 12 meses, incluye la vacuna de BCG, la segunda dosis de la vacuna de IPV, la primera dosis de polio, la segunda dosis de rotavirus, la segunda de neumococo y la tercera de penta. Y apuntamos a oportunidad. Sí, dime. Precisamente con este tema, como experiencia personal, sé que en la parte de la sierra todavía existe lo que es resistencia o rechazo a las vacunas. Principalmente los menores de 1 año que reciben la mayor cantidad de vacunas, a partir de los 2 meses, muchas mamás se niegan a vacunar. A veces por desconocimiento, ¿no? Se les educa, pero a pesar de eso también existe el miedo de repente a las reacciones que pueda tener, o a veces son amenazadas por sus esposos que si lo vacunan y se enferman, ellos tienen la culpa, ¿no? Interviene también lo que es el factor cultural, pero ahí, por ejemplo, hay personas que enseñándoles o explicándoles lo que es la importancia de la vacunación aceptan, pero no aceptan que se les coloque en su totalidad todas las vacunas según un calendario regular, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un niño de 2 meses que le tocan 4 vacunas, no aceptan que se coloquen las 4 vacunas. Si ciertamente una es por vía oral, las otras 3 son inyectables, las mamás no aceptan. Como mucho te aceptan 2 por vía inyectable. En ese caso ellas dicen, no, colóqueme 2 y el otro mes me coloca otras. Pero si al hacer eso ya estamos entrando en descobertura. Pero también es una manera en que podemos aprovechar y vacunar a ese niño. Pero sí, en lo que es indicadores de vacunas, por oportunidad, empezamos con la descobertura, empezamos a bajar. Entonces, ¿qué estrategia se podría utilizar en esos casos? No, principalmente le digo esto porque yo he estado trabajando en la Sierra de Piura
y se ve bastante estos casos, ¿no? O sea, ciertamente con los años han ido tomando conciencia y hay madres que sí tienen su calendario regular, pero generalmente las zonas más lejanas son las que tienen calendario totalmente irregular, no aceptan la vacunación. Sí, nosotros tenemos el reporte de que hay algunas regiones que posponen, ¿no? Están posponiendo para el mes siguiente la vacunación. Pero además tenemos la información de que cada vez son menos, ¿no? Que todavía existe, para el porcentaje que manejábamos antes, va en disminución. El tema está de que hay ciertas creencias y costumbres que lamentablemente nosotros no podemos eliminarlas, porque pasa por una suerte de que si eso viene desde sus abuelos, bisabuelos, ya ahí no hay forma de poder hacerlo, ¿no? Pero lo que manejamos es de que tratar de que el personal cada vez vaya sensibilizando mucho más a la población, ¿no? Nosotros también quisiéramos de que ya no se salga a hacer actividades extramurales y que todos los pacientes vengan y acudan puntualmente a su vacunación, pero sabemos que eso no se va a dar porque pasa por una suerte de muchas cosas. Pero ahora tenemos como aliado a muchas más instituciones. Por ejemplo, estamos con el MIDIS, que tiene CUNAMAS, estamos conjuntos, estamos con los gobiernos locales, que además tienen una asignación presupuestal porque están manejando el tema del padrón nominal. En algunas regiones se maneja mucho mejor el tema de los promotores de salud o de los agentes comunitarios, porque son los que apoyan en ese tema, y además otras instituciones, ¿no? Ahora hasta nuestro colegio de enfermeros también está interviniendo en ese tema, y cada vez estamos teniendo más aliados. Sabemos de que una primera instancia no vamos a pretender de que todos se vacunen puntualmente, pero tenemos que partir de algo. Y además, mucho está en juego la propia responsabilidad del personal de salud, que es algo que sí está en contra de nosotros. En este caso, por ejemplo, como le comento, particularmente en el establecimiento de salud que yo he trabajado, tenía a cargo su jurisdicción diferentes caseríos, ¿no? De los cuales uno es el más resistente a la vacunación. Es el caserío que tiene mayor deserción en vacunas. Podemos encontrar a niños de 1 año que no tienen ninguna vacuna, ¿no? O sea, y ahí es el problema, o de repente, como le digo, nosotros optamos, en este caso, llegar en primera instancia, ¿no? Con un acuerdo con la mamá, ¿no? Ya está bien, quiere 2, bueno, con tal de vacunar a ese niño, me aseguro con esas 2 vacunas. El otro mes me aseguro las otras 2 vacunas, pero ya no sería la vacuna que me corresponde con la edad. Sí, pero dentro del rango que tenemos, dentro del rango establecido todavía está ahí, porque lo consideramos, esa información se jala, toda esa información se jala. En el caso, por ejemplo, del GIS, nosotros lo reportamos, no corresponde a la edad, entonces y en el caso del informe analítico, todo eso ya no sería considerado, ya no cuenta en el porcentaje de... Sí cuenta todavía. Está dentro del margen que nosotros le hemos dado de estimación, sí cuenta. Pero lo que no le decimos al personal, le decimos de que está yendo como otra, porque al final nosotros jalamos toda la información, pero lo oportuno es lo oportuno, lo otro es lo que se le agrega. Y le decimos al personal que tenemos que apuntar a la oportunidad, porque todos tenemos que empujar el carro para llegar a que ese niño se vacune oportunamente, independientemente si es que son más intramusculares, menos por vía oral, pero el tema es de que tiene que ser oportuna la vacunación. Claro que el margen de inoportunidad que se pueda dar está dentro de los rangos, porque no solamente es un tema de la sierra, también es del oriente. También es igual, pasa por esa suerte de que no quieren que se les aplique todas las vacunas porque hasta le pegan a la esposa y todo lo demás, ¿no? Pasa por ese tema. Yo llamaba al presidente gobernador, a la gobernadora y al policía. Sí. No quieren ya. Que firme, sí. Para una suerte, digamos, una vez hubo un marco y llegó el fiscal. Y todo se fue, la población se juntó, el fiscal dijo bien claro, el que no quiera se va preso. Sí. Y así una forma de presentar a la población, porque así fue. Ahí ya se iba, accediera. No le decíamos como los abuelos. No le paguen. No les pagan. Y Claro, entonces sí. el acoso y de ahí.
Sí, pues, porque tenemos que manejar esas. Yo igual, yo les decía, yo también hice mi serón en la sierra, yo les decía, mire, yo le presentaba los resultados al alcalde, le decía, estos son los resultados. Si alguien se muere porque hay un brote, es su responsabilidad, usted está a cargo de toda su jurisdicción, ¿ah? Aquí está, yo le presento esto, si usted hace algo, bien, si no hace nada, su problema. Y me daba la media vuelta y él iba a buscarnos a nosotros, porque pasaba por ese tema, pues sí. En el tema de las vacunas de los 15 meses o niñas y niños con 15 meses, solamente aquí le estamos agregando la vacuna, la tercera dosis de neumococo y la dosis de SPR. El resto es igual que las de 15 meses y apuntamos a eso, o sea, ya estamos con el tema de que hablamos en relación a oportunidad. El otro tema que mucho menciona las regiones es que dicen, pero nosotros los resultados de ENDES nos dice de que estamos en buena posición. Pero ¿qué cosa es lo que hace ENDES? ENDES solamente mide los resultados del carnet. O sea, si yo comunidad o yo región le registro bien mi carnet y además me aseguro de que ese niño, que esa familia tenga el carnet y lo demuestre, cuando va el encuestador de ENDES, yo voy a tener los resultados que quiera y apunto a que sea a estar dentro, porque una de las regiones que me reclama es Huánuco, que ellos están en el primer lugar. Yo le digo, sí, está bien, estás en el primer lugar porque has trabajado para poder tener un buen registro en tu carnet y además para que el padre o el apoderado muestre el carnet en el momento que llega el encuestador. Pero te voy a hacer un monitoreo rápido de vacunados y con eso me tienes que demostrar si es que están o no están vacunados tus niños. El director me preguntó, a mí no me han dado mi felicitación porque yo el año pasado en ENDES estuve en el primer lugar. Sí, doctor, le vamos a dar, pero antes le vamos a hacer un monitoreo rápido de vacunados. Si usted demuestra que más del 95% está vacunado, yo mismo le redacto el documento para que se lo entregue la ministra. Pero si usted con los resultados sale que está por debajo del 95%, olvídese, porque le voy a decir que tiene menos de un mes para que usted vacune a todos esos niños que no han estado vacunados. Pero independientemente de cómo fuera, nosotros hemos ido incrementando en porcentajes, porque del año 2014 hasta el 17, ya termino, del año 2014 hasta el 17 hemos incrementado el 13.5%. Eso quiere decir que estamos mejorando. Nuestro registro está mejorando, nuestra orientación y consejería a la madre para que tenga ese carnet también, porque lo tiene y porque finalmente se está demostrando que sí hay personas vacunadas, en este caso niños. ¿Qué nos va a ayudar a tener coberturas óptimas? El monitoreo, no hay otra cosa. Lo que hemos dejado de hacer, porque antes hacíamos este cuadrito, ahora ya no lo hacemos. También hacíamos tampoco lo hacemos. Tampoco hacemos mucho menos, nada, y de acá que nos tendría que salvar toda la situación. Sin embargo, no lo estamos haciendo, no lo hacemos. Entonces, solamente colegas, aquellas que están en la parte operativa, yo les quiero terminar recomendándole algo. Si no monitoreamos las actividades que estamos ejecutando, olvídense, termine el año y volvemos y vuelve a ser otro año igual o peor del año anterior, porque no estamos monitoreando. O sea, es una suerte que estamos trabajando a la demanda. El niño viene, me pide la vacuna, el adulto viene, el adolescente me pide la vacuna y yo le ofrezco la vacuna. No hay recurso humano, no tengo combustible, no tengo movilidad. No me pida más, le dice el personal. Miren, yo le mencionaba que este es un tema muy complicado, necesita más tiempo, he tratado de que, pero se ha ido el tiempo en las cosas que hemos comentado que va a venir, y probablemente, pero finalmente son cosas que venimos manejando, solamente con algunas precisiones que de repente habían quedado sueltas, pero de mi parte he querido proporcionar lo que nosotros venimos manejando, lo que año a año estamos también, al igual que ustedes, aprendiendo,
y lo que hemos venido consolidando probablemente en estos últimos años. Gracias, muchas gracias porque ya me están